El príncipe que ella amaba murió en la guerra. Pero años después vio llegar a la corte a un hombre idéntico. Stuttgart, Reino de Württemberg, primavera del año 1815. La guerra había terminado, pero en el corazón de la condesa Elisabeth von Hohenfeld, el invierno aún no cedía. Elisabeth von Hohenfeld no había permitido que entrara música en sus habitaciones desde hacía 3 años. El ala este del Palacio de Invierno, donde se había encerrado, se mantenía envuelta en un silencio espeso, casi sagrado, como si el aire mismo comprendiera que ahí no debía pronunciarse ninguna alegría. Las paredes, vestidas con tapices de escenas mitológicas, parecían observarla con la misma lástima muda con que lo hacían las doncellas al entrar y salir en puntas de pie. Ella no hablaba mucho. No era necesario. El peso de su luto se percibía incluso en los bordes de los muebles cubiertos con sábanas, en las flores marchitas que no permitía reemplazar, en el eco apagado de sus pasos sobre el mármol. Desde la ventana, las cúpulas de Stuttgart brillaban bajo una luz incierta. La primavera amenazaba con asomarse por fin, como una intrusión grosera. Las ramas de los robles en los jardines empezaban a cubrirse de brotes. Los aromas dulces de los primeros ciruelos en flor ascendían por los patios, y los sirvientes comentaban entre susurros el aumento de carruajes por las calles. La ciudad se preparaba para el inicio de la temporada social, y el duque Friedrich von Württemberg había anunciado con pompa un gran baile en su residencia. Las invitaciones bordadas a mano se habían enviado a todas las casas nobles de la región. Se hablaba de alianzas diplomáticas, de nuevas riquezas traídas por los retornos de Viena, de los matrimonios estratégicos que se definirían esa noche. Pero en el corazón de Elisabeth aún era invierno. Llevaba un vestido negro de crepé pesado, de mangas largas y sin adornos. Nada que brillara, nada que llamara la atención. Su única joya visible era un anillo con un pequeño mechón de cabello trenzado, rubio, fino, guardado detrás de un cristal ovalado. La última reliquia del príncipe Leopold von Baden, su prometido. Él había muerto 3 años atrás en una escaramuza militar en las afueras de Leipzig, cuando los ejércitos aún intentaban recuperar el orden tras la caída de Napoleón. La noticia de su muerte llegó con un parte oficial y un mensajero silencioso que dejó una carta manchada de lodo sobre la bandeja de plata del comedor. Desde entonces, ella no volvió a tocar el piano, ni a salir más allá de los jardines cubiertos de neblina. La madre de Elisabeth había intentado, con insistencia elegante, traerla de vuelta al mundo de los vivos. Le hablaba de su deber con el nombre Hohenfeld, de las apariencias, de las expectativas sociales. Pero era más por estrategia que por consuelo. Una mujer joven no puede vivir anclada al pasado, decía, sin mirarla directamente. El apellido Hohenfeld no puede parecer debilitado. Y así, con el mismo tono con el que se habría ordenado la restauración de una tapicería desgastada, se decidió que Elisabeth debía asistir al baile. Ella no discutió, no alzó la voz, no rompió a llorar. Simplemente permitió que su doncella escogiera el vestido menos negro que encontrara, un tono gris perla que parecía haber sido lavado por la lluvia. Se dejó peinar con un recogido discreto, sin ornamentos. Aceptó los guantes, los zapatos de seda, el broche antiguo con el escudo de la familia. Mientras bajaba por la escalera principal, apoyando los dedos en la baranda de hierro forjado, lo hacía con la dignidad de una mujer que ya había perdido demasiado para temer perder otra cosa. En el vestíbulo, los criados abrían las puertas para recibir a los primeros invitados. Se oían risas suaves, pasos firmes, el murmullo de los abanicos agitados, el arrullo de los violines afinándose. La corte entera se había reunido. Diplomáticos austríacos,
aristócratas bávaros, condesas de Suiza Oriental y sobrinas de embajadores rusos. El ambiente olía a perfume francés y a pieles recién sacadas del guardarropa. Había ruido, color, movimiento. Elizabeth respiró una vez con lentitud, y luego avanzó hacia la entrada del salón de baile. La luz de los candelabros la cegó por un instante. Los cristales tallados lanzaban reflejos dorados sobre los espejos de las paredes, y el suelo parecía haber sido pulido hasta brillar como un lago sin viento. Las primeras notas de una danza suave llenaban el aire con una dulzura artificial, como si nada en ese lugar recordara lo que significaba una guerra. Los abanicos se agitaban como alas, los saludos formales fluían como vino. Fue entonces cuando lo vio. No fue una entrada teatral ni un anuncio grandilocuente. No hubo tambores, ni silencios abruptos, solo una figura alta, envuelta en un uniforme azul oscuro, con detalles en plata y verde. Un hombre, un extranjero, cabello oscuro, peinado hacia atrás con elegancia austera, mandíbula firme, postura noble. Caminaba con paso seguro pero sin arrogancia, como quien conoce perfectamente cada centímetro de su entorno y aún así no desea dominarlo. Llevaba una medalla en el pecho, parcialmente oculta por el doblez de su casaca, y saludaba a los presentes con leves inclinaciones de cabeza. Elizabeth sintió cómo su estómago se contraía. El tiempo pareció deslizarse de su eje. No era posible. No era razonable. Y sin embargo, ahí estaba él. El rostro era idéntico. No parecido, no familiar. Idéntico. La misma línea recta de la nariz, la misma sombra de melancolía en la mirada, el mismo gesto apenas contenido en la comisura de los labios. Su pecho dejó de subir y bajar con regularidad, y tuvo que apoyarse en una de las columnas cercanas para no dar un paso atrás más visible. Su visión se nubló un instante, como si las lágrimas que no lloró en años quisieran volver de golpe. Pero no lloró. Se quedó inmóvil. Los murmullos aumentaron a su alrededor. Alguien preguntó en voz baja quién era. Otro respondió: un diplomático vienés, llegado esa misma tarde. Pero Elizabeth ya no oía. El zumbido de la sala se desvanecía. Lo único que existía era esa figura avanzando con el mismo andar que ella había visto tantas veces en los jardines del castillo de Baden, o junto a los libros del oratorio, o entre las cartas que aún guardaba dobladas en su habitación. La gente comenzó a girar para observar al recién llegado. El chambelán del duque se apresuró a anunciar su nombre, aunque ella no alcanzó a oírlo. Su sangre retumbaba en los oídos. Apenas podía mantenerse erguida. Él giró la cabeza. Los ojos de Elizabeth se encontraron con los suyos, y entonces el mundo que había aprendido a enterrar acababa de resucitar. Elizabeth permaneció inmóvil junto a la entrada, como si el suelo hubiese decidido aferrarse a sus zapatos y sus músculos hubieran olvidado cómo obedecer. No pestañeó. Ni siquiera respiró con normalidad. Algo en su pecho parecía haberse contraído, como si una cinta apretara sus costillas desde dentro. No podía apartar la mirada. El hombre frente a ella, a unos metros de distancia, la sostenía con los ojos, no con descaro, sino con una intensidad callada que rozaba lo insoportable. Era la mirada de alguien que había conocido sus silencios, que alguna vez le había tocado el rostro con la yema de los dedos en la penumbra de una biblioteca. El gesto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para desgarrar una grieta en el muro de hielo que había erigido durante los últimos años. Entonces, el hombre inclinó la cabeza con respeto. Fue un movimiento contenido, exacto, sin exceso de galantería. Formal, como dictaban las reglas del protocolo. Pero esa reverencia, al igual que su rostro,
Tenía algo que resonaba en el rincón más olvidado de su memoria. A su lado, un chambelán de librea se adelantó y con voz clara anunció: «El honorable señor Gregor Schäfer, enviado diplomático de la delegación austríaca en Viena. Recientemente regresado del Congreso, portador de mensajes del archiduque y del conde de Metternich». Elizabeth apenas escuchó. Las palabras pasaron sobre ella como agua de lluvia sobre vidrio. Su atención no estaba en el título ni en la función. Todo su cuerpo se concentraba en una sola verdad. Ese hombre no podía existir sin que todo lo que ella había creído hasta ahora se derrumbara. Gregor Schäfer, no Leopold von Baden. Y sin embargo, cada célula de su cuerpo gritaba que lo era. Alguien se movió detrás de ella. Una joven baronesa pasó, y su vestido la obligó a dar un paso hacia adelante. Ese leve empujón bastó para que el protocolo hiciera su trabajo. Las normas sociales de la corte no permitían que una condesa se quedara como estatua en la entrada de un salón. Elizabeth comenzó a avanzar, con pasos lentos, como quien cruza un puente colgante sobre un abismo. Saludó mecánicamente a un par de señoras mayores, inclinó la cabeza ante un consejero militar, fingió escuchar los comentarios de una sobrina de embajador. Todo sonaba lejano, envuelto en una especie de bruma espesa. Los sonidos del salón, los violines, las risas, el tintinear de copas, llegaban hasta ella como si fueran parte de otro mundo. Caminaba, respondía, pero no sentía los bordes de su cuerpo. Era como flotar dentro de una carcasa vacía, mientras el corazón latía desacompasado, como si acabara de regresar de una carrera y no de una conversación trivial. Entonces escuchó su nombre, la voz grave del duque Friedrich, desde el otro extremo del salón, la llamaba con esa autoridad que no permitía excusas. Elizabeth se detuvo por un segundo. Quiso retroceder, decir que se sentía indispuesta, que necesitaba aire, que alguien más ocupara su lugar. Pero el murmullo general ya se había desplazado hacia ella. No tenía escapatoria. Cuando llegó junto al duque, él la recibió con una sonrisa breve y seca. Se notaba satisfecho de verla allí, como si su presencia sirviera para silenciar algunos rumores incómodos. Y entonces, con un gesto que parecía ensayado, hizo un ademán hacia el hombre a su lado. Gregor Schäfer. Elizabeth sintió que el suelo volvía a volverse incierto bajo sus pies. Gregor se inclinó de nuevo, con la misma precisión. Tomó su mano enguantada con la cortesía esperada, y en el momento exacto en que su boca rozó la parte superior de su guante, murmuró, apenas audible: «Perdón si le parezco familiar, condesa». Fue como si el aire del salón cambiara de densidad. No había arrogancia en su voz, ni burla. Era una disculpa educada, casi mecánica. Pero sus ojos, al levantar la mirada y encontrarse con los de ella por segunda vez esa noche, sostenían una sombra que no pertenecía a un extraño. Elizabeth sintió un calor agudo recorrerle la espalda. Sus dedos temblaron ligeramente bajo el contacto de los de él. No fue un temblor visible para otros, pero lo suficiente para que ella lo notara. Era como si su cuerpo recordara antes que su mente. Como si aquella piel supiera que ya había sido tocada por esos labios. No respondió. Solo se apartó con sutileza, lo suficiente para marcar el límite de lo tolerable sin crear una escena. Gregor se retiró con el mismo control con el que había llegado, y ella quedó allí, de pie, observando cómo se alejaba para mezclarse entre los embajadores y las figuras de la alta política. Durante el resto del baile, Elizabeth se esforzó por mantener la compostura. Su madre se le acercó una vez, le comentó algo acerca del nuevo diplomático y de cómo todos esperaban que estableciera relaciones duraderas con la región. Elizabeth asintió, fingió interés,
incluso sonrió. Pero su mente no estaba allí. Intentó evitarlo, en serio lo hizo, pero su mirada, como impulsada por una voluntad propia, volvía a buscarlo. Y él, aunque nunca parecía mirarla directamente, siempre estaba cerca. No la perseguía, no la abordaba, simplemente estaba, a 2 mesas de distancia, a unos pasos del balcón, cruzando detrás del mayordomo, hablando con soltura, con una gracia que conocía, aunque disfrazada bajo otro nombre. Había algo en su forma de cruzar los brazos detrás de la espalda, en la inclinación de su cabeza al escuchar a alguien, en el leve fruncir del ceño cuando parecía concentrado. Gestos que había amado una vez, que había llorado después. Gestos que se habían alojado en su cuerpo como recuerdos dormidos. Las horas pasaron entre valses, rondós y conversaciones intrascendentes. Pero para Elizabeth, todo el evento fue una larga punzada constante. Cada sonido del violín, cada paso de baile, cada nombre repetido en voz alta, era un eco distorsionado de algo más profundo, algo que no sabía nombrar. Cuando por fin pudo regresar a sus habitaciones, ya pasaba de la medianoche. El salón había comenzado a vaciarse, y la bruma de la madrugada se había colado por los corredores de mármol. Caminó sin hablar con nadie, subiendo los peldaños uno a uno, como si llevara un peso atado a los tobillos. Al llegar, se dejó ayudar por su doncella para quitar el broche, los guantes, los zapatos, pero cuando quedó sola, frente al espejo, se miró durante largo rato. Desabotonó el vestido lentamente, como si temiera encontrar algo dentro. Y ahí, con los hombros desnudos y el rostro en sombras, se preguntó si su mente estaba traicionándola, si su duelo había mutado en locura. ¿Cómo podía un desconocido provocar ese torbellino en su pecho? ¿Cómo era posible que el dolor que creía enterrado reviviera con tanta fuerza? Sin encender más luces, se dirigió al escritorio junto a la ventana. Revisó la correspondencia que había llegado esa tarde, depositada con cuidado por su doncella sobre una bandeja de plata. La mayoría eran notas de cortesía, saludos formales, anuncios de otras veladas a celebrarse durante la semana. Pero entre ellas, casi oculta, encontró una carta sin sello, sin firma. El papel era liso, la caligrafía elegante. Abrió el pliego con cuidado. Una sola frase estaba escrita al centro. Donde tus silencios hablen, allí encontraré tu verdad. Elizabeth soltó la carta. El corazón se le detuvo un instante. Esa frase solo Leopold solía escribirla. La carta no tenía remitente, ni escudo, ni sello. Tampoco llevaba firma, ni marca alguna que pudiera identificar su origen. Pero la caligrafía era un susurro del pasado. Elizabeth la había visto cientos de veces en las cartas enviadas desde el frente, cuando Leopold aún respiraba, y la distancia entre ellos era medida en días de espera y tinta aún fresca. La curva ascendente de las eses, la presión al final de las erres, la inclinación ligeramente hacia la izquierda. Era suya. O era de alguien que conocía con precisión los gestos de su mano. Y luego estaba la frase, esa frase. Donde tus silencios hablen, allí encontraré tu verdad. Elizabeth se sentó con lentitud, dejando caer el cuerpo sobre el sillón junto a la ventana como si un hilo invisible se hubiera cortado dentro de ella. Esa frase no era pública, no era conocida, era privada, íntima, una promesa escrita en los márgenes de sus primeras cartas, en los días inciertos en que ambos aprendían a sostener un amor sin garantías. Él solía escribirla como un consuelo cuando las palabras se volvían insuficientes, cuando los horrores de la guerra no podían describirse con frases completas. Era su forma de decirle que, aunque no pudiera hablar de todo,
ella siempre sabría lo esencial. Con manos temblorosas, dobló el papel con cuidado y lo colocó dentro de un cajón que cerró con llave. No podía permitir que nadie más lo viera. Esa noche no durmió. El pensamiento giraba sin descanso. ¿Cómo era posible que alguien más conociera esa frase? ¿Había sobrevivido Leopold de alguna forma impensable? ¿O se trataba de una crueldad, un truco de alguien que conocía demasiado su historia? A la mañana siguiente, con la luz aún difusa sobre los muros del palacio, Elizabeth hizo lo impensable. Buscó al hombre que anoche no podía borrar de su memoria. No envió una nota, no pidió una audiencia formal. Optó por lo único que la mantendría protegida de comentarios y sospechas. Un encuentro casual, orquestado con precisión. Sabía que muchos diplomáticos extranjeros solían pasear por los jardines poco después del desayuno. La paz de los estanques, los senderos cubiertos de grava blanca, la brisa que movía las copas de los árboles. Todo parecía diseñado para inspirar confianza y crear vínculos civilizados. Caminó lentamente, sin acompañantes, fingiendo distraerse entre los setos de boj y los macizos de jacintos. Al llegar al lago central, donde los cisnes flotaban en círculos con majestad serena, lo vio. Gregor estaba solo, arrojando pequeños trozos de pan a los cisnes desde la orilla. Su postura era relajada, pero su espalda recta indicaba una vigilancia interna. El uniforme diplomático, ahora sin banda ceremonial, lo hacía ver más humano, más alcanzable. Elizabeth se acercó con el ritmo pausado de quien simplemente comparte espacio con otro. No saludó de inmediato. Solo se detuvo a su lado, observando en silencio cómo un cisne tomaba un trozo de pan con elegancia mecánica. «¿Gusta caminar, señor Schaefer?», dijo finalmente, sin mirarlo directamente. Él la miró con suavidad, como si no esperara el gesto, pero no parecía sorprendido. Inclinó la cabeza y aceptó con cortesía. Caminaron sin hablar durante varios pasos. Luego, ella se detuvo de nuevo, giró el rostro hacia él y fue al grano. «Recibí una carta anoche. No tenía firma, pero contenía una frase que solo una persona en este mundo conocía». El gesto de Gregor se mantuvo sereno, pero sus ojos se ensombrecieron apenas un segundo apenas perceptible, como una nube que pasa frente al sol. No respondió. «No lo escribió usted, ¿verdad?», preguntó ella, la voz apenas un susurro. Él mantuvo la mirada fija en el sendero frente a ellos. «No conozco esa carta», dijo con calma. «¿Y si le dijera que esa frase solo la conocíamos Leopold y yo?». «Entiendo su dolor, condesa», dijo entonces, girando finalmente el rostro hacia ella. «Pero no soy él. No lo fui. Ni lo seré». Su voz no temblaba. Era la voz de un hombre acostumbrado a manejar palabras como escudos. Pero el temblor que cruzó sus ojos cuando ella mencionó la carta, eso no podía fingirse. Elizabeth no insistió. No allí. No en medio del jardín donde podían ser vistos. Se despidió con una leve reverencia, fingiendo no haber quedado sacudida. Pero por dentro, todo su ser clamaba una respuesta que no había llegado. Horas más tarde, durante un paseo organizado por el palacio a través de la galería de arte, lo volvió a ver. Gregor se mantenía a una distancia prudente, observando los cuadros sin demasiada atención. Ella fingía admirar un retrato de una duquesa anciana, pero sentía su proximidad como si una brasa palpitara detrás de su espalda. Él se acercó sin anunciarse, con la misma naturalidad con la que una sombra sigue al cuerpo. Se detuvo a su lado, frente a un óleo que mostraba una escena pastoral entre montañas. Sus labios apenas se movieron. «He pasado tiempo en la Alta Baviera,
donde algunos regimientos fueron reubicados después de Leipzig. Escuché muchas historias. Algunas sobre el príncipe Leopold. Elizabeth mantuvo la mirada fija en el cuadro. ¿Qué tipo de historias? Confusas. Versiones encontradas. Algunos decían que murió en combate. Otros, que fue llevado herido. Nunca se confirmó del todo. Ella giró el rostro. Lo miró con firmeza. ¿Usted qué cree? Creo que la guerra no solo cambió las fronteras, respondió él con tono neutro. Cambió a los hombres que regresaron. Esa respuesta, ambigua pero cargada de peso, dejó a Elizabeth suspendida en un mar de nuevas conjeturas. ¿Estaba admitiendo algo? ¿O simplemente eludía con habilidad diplomática una verdad que no podía decir? Había algo en él que no cuadraba. No era solamente el parecido físico. Era algo más visceral. Un eco. Esa noche, al regresar a sus habitaciones, Elizabeth sintió una ansiedad latente que no supo contener. No podía dormir. La frase de la carta se repetía como un salmo. El rostro de Gregor volvía cada vez que cerraba los ojos. Se levantó de la cama, caminó hasta el armario donde se almacenaban sus pertenencias más antiguas. Buscó, entre cofres cubiertos de polvo, uno que no abría desde hacía años. Dentro había cartas, retratos en miniatura, trozos de tela de uniforme, insignias de metales gastados. Y ahí, entre todo lo demás, encontró una pieza que no recordaba haber guardado. Era una insignia militar doblada, cuidadosamente envuelta en un pañuelo de lino blanco. Al desplegarla, vio que tenía una marca grabada en el reverso. Una figura geométrica exacta. Una estrella encerrada en una guirnalda de laureles. La misma que había visto en la solapa de Gregor. Era imposible no reconocerla. La sostuvo con ambas manos, sin poder evitar que su respiración se acelerara. Ese objeto pertenecía al uniforme oficial de la caballería bávara en la que Leopold sirvió los últimos meses antes de ser declarado muerto. No podía ser una coincidencia. Pero si era él, ¿por qué mentiría? ¿Por qué vivir con otro nombre? ¿Qué verdad tan profunda necesitaba esconder para borrar su propia historia? No había respuestas, solo una certidumbre urgente. Debía enfrentarlo. Cruzó los corredores oscuros del palacio, ignorando la hora, el decoro y la mirada sorprendida de una criada que se apresuró a evitarla. Sabía que él aún se encontraba en los salones pequeños, donde los diplomáticos conversaban en grupos reducidos. Lo encontró solo, junto a una de las columnas del salón de las tapicerías, revisando un documento. Elizabeth se acercó con decisión. Cuando él levantó la vista, ella ya estaba frente a él. «Necesito saber quién es usted», le dijo con voz baja pero firme. Gregor la miró fijamente, con una calma tensa. Luego extendió una mano, tomó su brazo con suavidad y se inclinó hacia ella. «Si supieras quién soy realmente, no querrías volver a verme». Elizabeth no pudo dormir. Había regresado a su habitación con el cuerpo tenso, como si su piel misma no supiera ya a quién pertenecía. Se desvistió sin ayuda, sin palabras, como en los viejos tiempos del luto profundo, cuando el contacto con otra persona se le hacía insoportable. El silencio de la estancia no ofrecía consuelo, más bien amplificaba el caos de su mente. Caminó descalza de un extremo a otro, una y otra vez, con los dedos cerrando y abriendo el puño sobre la tela de su camisón, como si algo dentro de ella necesitara aferrarse a lo que fuese para no desbordarse. La frase seguía repitiéndose en su cabeza, lo mismo que la manera en que Gregor la había mirado antes de susurrar esa advertencia en voz baja. No lo había dicho con arrogancia ni como amenaza. Lo dijo con una mezcla de pena y certeza.
como si él mismo creyera que su verdad era demasiado oscura para ser compartida. Pero, ¿qué podía ser más doloroso que la muerte? ¿Qué clase de vida después de la muerte se construye con mentiras? El amanecer llegó con su luz pálida, pero no alivió nada. Elizabeth permaneció sentada junto a la ventana, con la medalla entre las manos. No podía dejar de tocarla. El frío del metal, la grieta visible en su superficie, la inscripción desvanecida. Era igual a la que Leopold usaba. El mismo diseño, la misma estrella dentro del laurel. No había forma de que existiera una réplica exacta sin conexión alguna. La doncella entró al amanecer con pasos suaves, anunciando que la duquesa Matilde había organizado un té reducido en los jardines, solo para miembros selectos de la corte. Nada elaborado, solo una forma de reafirmar el dominio de los Hohenfeld sobre las costumbres y la etiqueta. Elizabeth deseó negarse, pero sabía que no podía. No cuando su madre ya había insinuado que ella debía retomar un rol más visible. Ser vista era, al parecer, más urgente que ser comprendida. Se vistió con un vestido verde pálido, sencillo, sin brocados ni adornos. Dejó que recogieran su cabello en un moño bajo y ordenó no usar joyas. No quería nada que la hiciera destacar. El aire fresco de la mañana le golpeó la piel apenas cruzó el umbral. El cielo estaba despejado, el césped perfectamente podado, los árboles floreciendo en tonos suaves. El servicio ya había dispuesto las mesas circulares, cubiertas con manteles de lino y porcelana inglesa. Había té de jazmín, pastelillos con almendra y mermeladas de grosella. Todo era impecable. Y él estaba ahí. Gregor Schaeffer, de pie junto a la duquesa, hablando con naturalidad, como si no fuera portador de enigmas ni sombras. Vestía una chaqueta diplomática sin medallas, sin bastón, sin pretensiones. Solo él, de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda, escuchando con atención lo que una dama anciana le decía sobre los hábitos de los ruiseñores bávaros. Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle la nuca. El protocolo, implacable como una red tejida con siglos de normas, la colocó en la misma mesa. Era lo esperado. La condesa debía acompañar al invitado distinguido. Sería mal visto relegarlo a un grupo menor. Elizabeth tomó su lugar sin mostrar emoción. Se sirvió té, ofreció sonrisas corteses, participó en los saludos como si no ardiera por dentro. Gregor se sentó a su izquierda. El contacto no era directo, pero podía sentir su proximidad, como si el calor de su cuerpo tejiera un hilo invisible entre ambos. La conversación entre las damas se mantuvo en la superficie. Flores, bordados, música de cámara, las inminentes visitas de nobles extranjeros. Nadie hablaba de guerra. Era como si el conflicto nunca hubiera existido, como si los campos manchados de sangre hubieran sido solo un mal sueño colectivo. Y entonces, sin levantar la voz, Elizabeth habló. Siempre me ha fascinado cómo algunos rostros regresan de la guerra, distintos. A veces los cuerpos vuelven, pero las almas, esas tardan más. Hubo un silencio breve. Un par de abanicos dejaron de moverse. Una de las jóvenes bajó la vista a su taza. Gregor no tardó en responder. Su tono fue suave, casi reflexivo, sin arrogancia. Las batallas no terminan cuando se firman los tratados. Algunas solo cambian de nombre y de escenario. Elizabeth lo miró de reojo. Él no la veía. Observaba su taza, como si su respuesta no fuera dirigida a nadie en particular. Pero ella sintió el golpe. Había un doble sentido en esas palabras, un mensaje escondido, un eco. Después del té, como era costumbre,
Las damas se dividieron en pequeños grupos para caminar por los jardines. Elizabeth intentó evadirlo. Se mantuvo cerca de otras mujeres, fingió prestar atención a las mariposas que revoloteaban cerca de las magnolias, a los bancos de mármol desgastado por la lluvia. Pero entonces, en un recodo del sendero, mientras las doncellas hablaban de flores medicinales, lo sintió detrás de ella. «Condesa», dijo, apenas audible. Ella giró apenas la cabeza. «Necesito hablar con usted. A solas». «No es posible», susurró ella, sin mirarlo. «En la biblioteca del ala oeste». «Esta tarde. Solo unos minutos». Se alejó sin esperar respuesta. Elizabeth sintió que el aire se volvía más denso, como si el peso de una decisión futura comenzara a apretarle los pulmones. A la hora indicada, entró en la biblioteca. La estancia estaba desierta. La luz del atardecer se colaba por los ventanales altos, bañando los estantes en tonos dorados y cobrizos. El aroma a cuero, a papel antiguo y a madera encerada, la envolvió con familiaridad. Gregor la esperaba junto a una mesa central. No habló de inmediato, solo la miró. Y en ese silencio, ella sintió que el suelo se inclinaba lentamente. «No puedo decirle todo», empezó él. «No todavía. Pero quiero que entienda algo». Abrió un pequeño estuche de cuero que sacó de su chaqueta. Dentro, cuidadosamente envuelta en tela de lino, había una medalla rota. Era la misma medalla, no una parecida. La misma que ella había visto años atrás sobre el pecho de Leopold. El mismo diseño, la misma fractura en un costado. El mismo brillo opaco del metal que había sido expuesto al fuego y al barro. Elizabeth dio un paso hacia él. Gregor la sostuvo con la mirada. Le extendió el objeto. Ella lo tomó. Sus dedos se rozaron. Y en ese contacto mínimo, en esa fracción de segundo, una corriente le recorrió el brazo. No fue un gesto trivial. Fue como si su cuerpo recordara un lenguaje olvidado. Como si la piel supiera antes que la mente. El silencio se volvió espeso. Ella no preguntó. Él no explicó. Solo se quedaron así, de pie, compartiendo la densidad de lo no dicho. Entonces, pasos apresurados irrumpieron en el corredor. Una doncella abrió la puerta sin anunciarse. «Perdón, señor Schaffer. El duque solicita su presencia inmediata en sus aposentos». Gregor asintió. Tomó su estuche, pero no recuperó la medalla. «Quédese con ella», dijo sin mirarla. «Es suya tanto como mía». Salió de la biblioteca con paso firme. Elizabeth permaneció sola, con la medalla en la mano, el pecho agitado, la garganta seca. Y mientras él se alejaba, giró brevemente la cabeza, y por primera vez, la llamó como solo Leopold solía hacerlo. «Lisbeth». Elizabeth no durmió. La noche pareció extenderse como una niebla sin fin, espesa, sin bordes. La vela que había encendido al regresar de la biblioteca se consumió lentamente, dejando sombras ondulantes en las paredes mientras ella, sentada junto a la ventana, mantenía la medalla entre los dedos, como si pudiera extraer de ella algún tipo de explicación. Su cuerpo no temblaba, pero por dentro había un alboroto de emociones que no encontraba salida. El apodo, Lisbeth, aún resonaba en sus oídos como una nota sostenida. Nadie más lo había usado jamás. Nadie más lo conocía. Solo Leopold. Solo él. Y sin embargo, ¿cómo aceptar una verdad tan improbable sin romperse? Cada parte de su mente intentaba resistirse. Le recordaba la lógica, las probabilidades, los años que habían pasado, la noticia oficial de la muerte, la tumba con su nombre. Pero el corazón, traidor,
Ya comenzaba a moverse de otra forma, como si reconociera el paso, el olor, la mirada, como si hubiera esperado todo ese tiempo, sin saberlo, por la más mínima señal de que no todo se había perdido. Era aterrador. Porque si era cierto, si realmente era él, ¿cómo podía haberla dejado tanto tiempo creyendo en su muerte? ¿Cómo se reconstruye algo que fue dado por muerto? Pero lo más temible no era que no fuera Leopold. Lo verdaderamente insoportable era que lo fuera, y que ya no deseara serlo más. El primer rayo de sol apenas tocaba los bordes de los vitrales, cuando Elizabeth llamó a su doncella y le pidió que cerrara las cortinas. No quería que el día comenzara. No quería asistir a ningún desayuno, ni paseo, ni ensayo de cuarteto. Se encerró en sus habitaciones, ignorando los toques suaves a la puerta y las voces de las damas que la invitaban a acompañarlas. Ordenó que no la molestaran. Mintió con una indisposición leve. Nadie insistió. Todos sabían que su humor era impredecible desde hacía años. La soledad de la habitación, lejos de calmarla, la empujó hacia una corriente subterránea más peligrosa. Sacó las cartas antiguas que había guardado en una caja de terciopelo. Las cartas de Leopold, con tinta ya deslavada, con fechas que parecían de otro siglo. Cada frase era una herida y un consuelo. Ahí estaba su voz, sus preocupaciones por la guerra, sus confesiones de miedo, su ternura contenida. Ahí estaban las promesas que jamás se cumplieron, y junto a ellas, una flor prensada, una cinta de su uniforme, un mechón de cabello, seco como polvo. Fragmentos de un amor que nunca cerró del todo. El diario reposaba en la esquina del escritorio, como si aguardara su turno. Abrió sus páginas con manos temblorosas. No había escrito en él desde hacía meses. Esta vez, las palabras surgieron solas, sin forma, sin estructura. Solo necesidad. Temo volver a amar, no por orgullo, no por castigo, sino porque no sé si sobreviviría a perderlo otra vez. Y más abajo, en una línea que la hizo detener la pluma, escribió lo que ni en voz alta se atrevía a decir. Temo que no sea él, pero más temo que sí lo sea, y que ya no me necesite. Guardó el diario sin releer lo escrito. Sus ojos ardían, pero no lloró. La tristeza que había sentido en el pasado era de otra naturaleza. Esto no era luto. Era incertidumbre, y la incertidumbre era un veneno lento. Poco después del mediodía, una doncella tocó la puerta con delicadeza. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera clara, sin adornos. Elizabeth la tomó con recelo. Dentro había una sola flor. Una Edelweiss, blanca, pequeña, perfecta. Solo crecía en las montañas de Baden. Era una flor que Leopold había mencionado en una de sus primeras cartas, cuando cruzó los Alpes con su regimiento. Una flor que, según él, simbolizaba la fidelidad incluso en los climas más hostiles. No había nota. La cerró de inmediato. Su pecho se contrajo con un suspiro que no dejó salir. Era un gesto demasiado íntimo, demasiado elocuente, pero también demasiado tardío. Esa noche, el salón fue preparado para una velada ligera, sin gran pompa. Música de cuerdas, conversación pausada, dulces traídos de Viena. Elizabeth bajó vestida de azul pálido, con el cabello recogido en un estilo severo, sin adornos. Caminó con la cabeza alta, pero el rostro inexpresivo. Saludó, agradeció, sonrió sin mostrar los dientes. Cuando un ayudante del maestro de ceremonias se acercó a preguntar si deseaba aceptar un vals, con el señor Gregor Schaeffer, ella simplemente negó con la cabeza. No explicó.
No se excusó, solo negó. Durante el resto de la velada, evitó mirarlo, pero lo sentía. Sentía su mirada siguiéndola como una corriente invisible. Cada vez que se movía por el salón, cada vez que alguien le hablaba, cada vez que se acercaba al borde del grupo, sabía que él estaba ahí. No la acosaba, no la buscaba abiertamente. Pero no se alejaba. Los murmullos comenzaron, como era inevitable en una corte ansiosa por escándalos. Las damas intercambiaban miradas. Los sirvientes susurraban entre los pliegues de las cortinas. ¿Por qué la condesa rehusaba tan bruscamente a un diplomático distinguido? ¿Qué la hacía tan esquiva? ¿Acaso estaba perturbada? ¿O simplemente era orgullosa? Y entonces lo vio, conversando con la baronesa Emmeline. Ella reía, como quien sabe que su belleza es una herramienta tan afilada como cualquier arma. Gregor estaba relajado, las manos a la espalda, el cuerpo inclinado hacia ella con atención. Elizabeth sintió un golpe seco en el estómago. No era enojo, no era indignación, era celos, puros y simples, que le arrancaron el aire del pecho como una bofetada. La máscara se rompió. Por dentro, algo se agitó con fuerza. Quiso levantarse, alejarse, huir. Pero se obligó a quedarse, clavando la vista en su copa de vino como si ahí pudiera diluir su dolor. Más tarde, cuando la velada se dispersó y los corredores se fueron vaciando, Elizabeth salió a caminar por la galería. No tenía destino. Solo necesitaba aire. Sus pasos resonaban suaves sobre el mármol. Afuera, la noche era clara. La luna proyectaba sombras largas a través de los ventanales. Caminaba sin pensar, solo escuchando su respiración, el leve crujido de su vestido, el eco de su soledad. Y entonces, pasos detrás de ella. Se detuvo en seco. El aire se volvió más denso. Sintió cómo se le erizaba la piel del cuello. No necesitaba girar para saber quién era. «No huya», dijo él, con voz baja pero firme. Elizabeth dio un paso, pero él fue más rápido. «¿De verdad quiere que me aleje?» La pregunta la paralizó. Era más que una súplica. Era un clamor, una grieta. No respondió. No podía. Gregor la miró con una intensidad que cruzó la distancia entre ellos. «Hay una carta», dijo entonces. «Una sola. La escribí antes de la última batalla. Nunca fue enviada, pero podría cambiarlo todo». Elizabeth se giró lentamente. «Quiero verla», dijo, con la voz tensa por la contención. Él la miró en silencio durante largos segundos. Su rostro no mostró miedo ni duda, pero algo en su expresión se endureció. «No puedo mostrártela». Y entonces bajó la voz, apenas un susurro. «Aún no». El día amaneció cubierto de un velo pálido, como si el cielo se rehusara a brillar con toda su fuerza. El aire cargaba la humedad de la neblina que había descendido durante la madrugada, envolviendo los jardines del palacio en un susurro gris. Las campanas de la iglesia cercana repicaban con pereza, anunciando el paso de las horas, mientras Elizabeth permanecía de pie junto a la ventana de su habitación, los ojos clavados en la línea borrosa del horizonte, donde el cielo y la tierra parecían confundirse. No había dormido. Su cuerpo, agotado, vibraba con una tensión constante. La conversación de la noche anterior se repetía como una aguja girando sobre un disco viejo. La carta. La carta que Gregor había confesado haber escrito antes de la última batalla. Una carta que jamás fue enviada. Una carta que podría, según sus palabras, cambiarlo todo.
pero no quería mostrársela. Aún no. Esas dos palabras la habían dejado suspendida entre la angustia y la rabia, entre la ternura que aún sentía por cada mirada de él, y la desconfianza que le quemaba por dentro como una brasa silenciosa. Ese aún no había despertado un miedo tan profundo que le costaba siquiera ponerle nombre, porque no era un simple capricho lo que él le negaba. Era la clave de toda su verdad, de su identidad, de su corazón. Apenas el reloj marcó las 9, Elizabeth bajó al salón de lectura con paso firme. No importaba quién la viera. No importaba que su madre le lanzara una mirada interrogante desde el corredor, ni que dos criadas murmuraran al verla pasar sin velo. No pensaba permitir que esa carta siguiera siendo una sombra más entre todas las que ya la perseguían. Encontró a Gregor en el corredor norte, donde los diplomáticos conversaban en pequeños grupos antes de iniciar sus audiencias privadas. Estaba solo, de pie frente a un ventanal, revisando un documento. Ella no vaciló. «Exijo ver la carta», dijo, sin rodeos. Gregor levantó la vista. Por un momento su rostro pareció endurecerse, pero no se mostró sorprendido. Solo cerró el documento con lentitud y lo dejó sobre la repisa. «No puedo», dijo en voz baja. «Aún no». «No me digas eso otra vez», susurró ella con la voz cargada de furia contenida. «No me digas que no puedes protegerme de la verdad, porque si es tan terrible como para destruirme, entonces ya no soy quien creías. Y si no lo es, entonces me estás negando la única cosa que puede salvarnos». Él apretó los labios. Sus ojos se oscurecieron con algo que parecía dolor. Pero no respondió, no con palabras. La tensión entre ambos creció como una marea. Había demasiadas cosas no dichas, demasiadas preguntas sin forma. Elizabeth dio un paso atrás. Algo en su interior, una chispa antigua, comenzó a volverse humo. Y en ese humo empezó a surgir una posibilidad que no se había atrevido a considerar hasta ahora. ¿Y si él jugaba con sus emociones? El parecido era perfecto. La medalla, la flor, la carta, incluso los gestos, las pausas al hablar, la forma en que fruncía el ceño cuando pensaba. Todo estaba calibrado con una precisión inquietante. Demasiado preciso, demasiado oportuno. Su corazón se negó a creerlo, pero su mente, siempre más cruel, comenzó a dibujar los contornos de una duda feroz. ¿Y si Gregor era solo un hombre inteligente, perspicaz, que sabía cómo manipularla? ¿Y si había estudiado su historia, sus gestos, sus recuerdos, para construir una ilusión perfecta? ¿Y si lo hacía por juego? ¿Por algún propósito oculto? Elizabeth se sintió asfixiada. No soportaba esa incertidumbre. Esa noche, la corte celebraría una velada de máscaras en honor a los delegados extranjeros. Todo el palacio se transformó desde temprano. Las paredes se cubrieron con cortinajes nuevos, los candelabros fueron pulidos hasta el último cristal, y los sirvientes trajeron flores frescas desde el invernadero. Las máscaras de terciopelo, encaje y plumas se distribuyeron entre los invitados, cada una más elaborada que la anterior. La música resonaba en las galerías, incluso antes de que el primer invitado llegara. Elizabeth se dejó vestir con indiferencia. Llevaba un vestido color marfil con bordados dorados, ligero y elegante, y una máscara de encaje que ocultaba solo la mitad de su rostro. No deseaba destacar, pero tampoco podía permitir que su ausencia se notara más que su presencia. Sabía lo que se esperaba de ella, y esa noche, más que nunca, no podía permitirse mostrar debilidad. Durante la celebración, recorrió el salón con la gracia habitual. Saludó con cortesía, escuchó cumplidos,
Respondió preguntas sin emoción. Se mantenía en constante movimiento, evitando detenerse demasiado tiempo en un solo lugar. Pero el aire era denso, sofocante. Y Gregor, aunque no estaba a la vista, pesaba sobre su pensamiento como una presencia invisible. Fue entonces que Emmeline apareció a su lado. La baronesa, siempre impecable, vestía un atuendo escarlata con detalles en negro y una máscara con pequeños cristales que capturaban la luz como estrellas. Sonreía con esa cortesía envenenada que solo las mujeres que compiten en silencio saben usar. ¿Sabía que el señor Schäfer tiene gran talento para las palabras en privado?, dijo, con la voz impregnada de dulzura falsa. Elizabeth no respondió. Se limitó a mirarla. Hemos compartido varias conversaciones interesantes, continuó Emmeline, fingiendo distraerse con el borde de su abanico. Es un hombre sorprendentemente atento. Aunque claro, con tantos compromisos diplomáticos, es fácil perder la cuenta de con quién ha sido amable últimamente. La sonrisa de Elizabeth no flaqueó, pero su estómago se contrajo. Emmeline no mentía. Tampoco decía toda la verdad. Solo arrojaba una semilla, esperando que germinara en el terreno ya debilitado por la duda. Y lo logró. Minutos después, Elizabeth lo vio. Gregor estaba junto a una columna, sin máscara, conversando con un delegado húngaro. Su expresión era serena, como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera una carta entre ellos que aún no era mostrada, como si no hubiese un nombre prohibido flotando sobre su silencio. La herida se abrió, no pudo más. Caminó hacia él sin importarle las miradas. Cuando llegó a su lado, él giró con suavidad, dispuesto a saludarla. Pero ella lo detuvo con un solo gesto. ¿También le ha hecho la corte a Emmeline?, preguntó con voz baja, casi invisible entre la música. Gregor la miró. No lo negó. Tampoco lo explicó. Elizabeth dio media vuelta sin esperar respuesta. Su corazón, antes desbordado por el deseo de creer, ahora palpitaba con un dolor sordo. Subió las escaleras laterales y abandonó el salón sin despedirse, dejando atrás su máscara sobre una mesa. El aire nocturno la recibió con una frialdad que contrastaba con el calor del interior. Pero no importaba. Ya no importaba. Horas después, en la oscuridad de su habitación, mientras se quitaba los pasadores del cabello uno a uno, oyó la puerta abrirse. Giró con brusquedad. Gregor estaba ahí. Había desafiado el protocolo. Había entrado sin ser anunciado. «No debiste venir», dijo ella, sin levantar la voz. «Tenía que explicarme. No quiero oír más explicaciones. Ya enterré a un hombre una vez, Gregor. No sobreviviría a hacerlo de nuevo». Él avanzó un paso. «No puedes exigirme amor con mentiras. No puedo amar un rostro si no sé quién está detrás de él. No me pidas eso. No soy tan fuerte». El silencio cayó entre ellos. Gregor asintió una sola vez. Luego, sin otra palabra, colocó un sobre su escritorio. Elizabeth no lo tocó, ni lo miró. Él se fue. La puerta se cerró con un clic suave. A la mañana siguiente, cuando la luz entró con timidez por los vitrales, Elizabeth despertó con la sensación de haber flotado en sueños sin forma. Se acercó al escritorio con los pies descalzos. Tomó el sobre. La cera negra había sido sellada con el escudo del regimiento de caballería de Baden. Lo abrió con manos lentas, como quien desentierra un cadáver. Reconoció la letra al instante. Era la última carta que Leopold había escrito antes de ser dado por muerto. Durante los días siguientes, Elizabeth desapareció del palacio. No dio explicaciones, no dejó notas ni instrucciones. Su madre supuso que estaba enferma,
Y la duquesa Matilde, al no encontrarla en los desayunos formales ni en los paseos matutinos, ordenó que nadie la molestara. El personal del castillo, acostumbrado a sus silencios, obedeció sin preguntar. Solo su doncella supo que partía hacia la antigua casa de campo familiar, a orillas del lago, donde las ventanas daban al agua, y el tiempo parecía deslizarse con mayor lentitud. Era un lugar que Leopold y ella habían visitado antes de su partida, donde bajo la sombra de los álamos, él le habló por primera vez de un después, donde imaginaron una vida sin uniformes, sin estrategias, sin distancia. Ahí, en ese rincón apartado del mundo, ella buscó el silencio, y el silencio la recibió. La carta nunca abandonó sus manos. La había leído tantas veces que conocía cada línea de memoria. La letra era inequívoca, pero más que la forma, era el contenido lo que la desarmaba. Leopold había escrito con una voz desgarrada por el temor. Hablaba de la inminencia de la batalla, de un presentimiento que lo atormentaba, de la posibilidad real de no regresar. Pero también, con palabras elegidas como si fueran oraciones, mencionaba algo más. Una misión diplomática, una operación encubierta, una identidad que le fue impuesta o aceptada por deber. No daba nombres, no explicaba circunstancias, solo dejaba entrever que, de sobrevivir, no volvería siendo el mismo, que podría regresar con otro rostro, otro nombre, otra vida. No como traición, sino como estrategia, por necesidad, por honor. Elizabeth lloró. Lloró al leerlo por primera vez, y también la quinta, la décima, la última. Lloró no por la revelación en sí, sino por lo que implicaba, todo ese tiempo creyendo en la muerte, en la pérdida, en la ausencia, mientras él seguía existiendo bajo otro nombre. Y sin embargo, no pudo odiarlo. Porque si era cierto, si todo lo escrito era verdad, entonces Gregor no era una invención. Era un refugio, un disfraz detrás del cual el hombre que amaba se había ocultado para no romperse. Durante las tardes, se sentaba en el porche de madera, con los pies cubiertos por una manta ligera, y miraba las ondas suaves del lago. Los álamos susurraban con el viento y las ramas golpeaban suavemente las ventanas. Ahí, sin distracciones ni expectativas, Elizabeth comenzó a mirar hacia adentro, a recordar. Releyó las cartas antiguas, las comparó. No solo la caligrafía, sino el ritmo, la elección de palabras, las frases entre líneas. El Leopold de entonces no era tan distinto al Gregor que ahora habitaba sus pensamientos. Incluso en su silencio, incluso en su cautela, había gestos que coincidían. Cómo evitaba las multitudes, cómo observaba antes de hablar, cómo usaba el lenguaje con precisión, como si cada palabra pesara más de lo que decía. El diario volvió a abrirse, y con él sus confesiones más íntimas. Escribió sobre el miedo, sobre la soledad, sobre la esperanza. Palabras sin orden, sin deseo de publicación, solo una necesidad urgente de vaciarse. Y en ese ejercicio descubrió algo que la hizo detener la pluma. No había dejado de amar a Leopold. Pero también había comenzado a amar a Gregor. No eran opuestos, eran reflejos, fragmentos de un mismo pasado, roto por la guerra y deformado por el tiempo, pero aún vivos en las decisiones, en la voz, en la mirada. Su resistencia no nacía del engaño, lo comprendía ahora. Nacía del miedo a que ese amor, ese vínculo, fuera destruido por segunda vez. Y ese miedo la había vuelto cruel. Había alzado una muralla para protegerse, sin ver que, al hacerlo, lo estaba alejando más. Esa noche, el viento sopló con fuerza. Golpeaba las paredes de madera,
hacía crujir los techos, levantaba hojas secas en espirales desordenadas. Dentro de la casa, solo el reloj marcaba el paso de las horas, con su tic-tac suave como una respiración antigua. Era medianoche. Elizabeth no podía dormir. Caminó descalza por el salón principal, encendiendo una vela que proyectaba su sombra sobre los retratos familiares. El olor a cera derretida, a humedad de primavera y a madera vieja le resultaba extrañamente reconfortante, como si el pasado se hubiera materializado en el ambiente. Se detuvo frente al escritorio bajo la ventana y comenzó a revisar cajones que no tocaba desde hacía años. Ahí encontró un pequeño relicario de oro envejecido. Al abrirlo, una miniatura pintada apareció ante sus ojos. Era el rostro de Leopold, pintado con esmero por un artista de cámara. Los ojos azules, el cabello oscuro, la expresión serena. En el reverso, una dedicatoria escrita a mano, para Lisbeth. Cuando el mundo se calle, mi alma seguirá buscándote. La firma era idéntica a la de la carta entregada por Gregor. No había margen para la duda. Elizabeth dejó que el relicario cayera sobre su pecho, colgando de la cadena. Sintió cómo el metal frío tocaba su piel y la hizo estremecer. Lo sostuvo con la mano, como si fuera un ancla. No podía seguir allí. No cuando ahora comprendía que la verdad, por dolorosa que fuera, exigía ser enfrentada. Había sobrevivido a la pérdida. Podría sobrevivir a la verdad. Iba a regresar a Stuttgart. No podía perderlo otra vez por miedo. Estaba por ordenar que le prepararan el carruaje cuando un golpe en la puerta la detuvo. No era un sirviente. No era una visita común. Era un jinete. Uno de los mensajeros de la casa, con el uniforme empapado y el rostro lleno de urgencia. Le entregó una nota breve, sellada con el símbolo de la delegación austríaca. Elizabeth la abrió con manos tensas. Las palabras eran pocas, pero cada una de ellas fue un puñal. El señor Gregor Schaefer partirá esta misma tarde hacia Viena. Su asignación diplomática ha concluido. Se ruega no interferir. El papel temblaba entre sus dedos. Justo cuando había decidido regresar, él estaba a punto de abandonar la ciudad para siempre. El carruaje parecía no avanzar lo suficientemente rápido. Elizabeth no recordaba haberse vestido, ni haber dado las órdenes, ni siquiera haber subido al vehículo. Solo recordaba el peso de la nota entre sus manos, el temblor en los dedos, y luego la sensación de que debía correr, avanzar, moverse antes de que todo desapareciera. Las ruedas crujían sobre las piedras húmedas, salpicando el lodo de la calle, mientras el cochero maldecía en voz baja por la prisa impuesta. El cielo sobre Stuttgart estaba cubierto de nubes densas, amenazando una tormenta. Pero ella no tenía tiempo para el clima. La ciudad parecía distinta, como si no perteneciera ya al mismo mundo que había dejado atrás días antes. Las fachadas estaban cubiertas de polvo. Los estandartes habían sido retirados, y los escaparates que días antes exhibían telas finas y abanicos importados, ahora bajaban sus cortinas. Era el último día de la temporada, y el palacio también lo sentía. Se vaciaba. La nobleza se dispersaba hacia sus residencias de verano. Los criados embalaban cofres, y los músicos recogían sus partituras sin la urgencia que solía envolverlos durante los festejos. Elizabeth descendió del carruaje sin esperar ayuda. Su falda se manchó de barro al tocar el suelo, pero no se detuvo. Entró al palacio sin anunciarse, atravesando los corredores como si cada paso pudiera deshacerse si no llegaba a tiempo. Cruzó los salones en penumbra, con las cortinas ya recogidas y los candelabros apagados, buscando un rostro, una figura, una sombra conocida. No halló nada. Solo el eco de su respiración agitada
y el golpeteo de sus propios pasos. En uno de los salones menores, junto a una hilera de cajas a medio cerrar, encontró a un joven que reconoció como parte del séquito diplomático. Su rostro se tensó al verla, pero no pareció sorprendido. ¿El señor Schaefer?, preguntó ella sin rodeos. El joven bajó la mirada, luego la sostuvo con respeto. Partió hace menos de una hora, señora. Hacia la estación. Un enviado del consejo lo escolta. Elizabeth no respondió. No necesitaba más detalles. Dio media vuelta y corrió. Afuera, el cochero esperaba. Subió de nuevo al carruaje con las mejillas encendidas por el esfuerzo, con el pecho ardiente por la ansiedad. Gritó el destino, la estación central. No importaba el protocolo, ni la etiqueta, ni las miradas de los guardias. El carruaje avanzó como una flecha, esquivando carretas, peatones y vendedores que no sabían lo que estaba en juego. Las ruedas se deslizaban sobre el adoquín mojado, y cada sacudida parecía una advertencia. No llegarás. Pero ella no podía aceptar eso. No ahora. Cuando llegaron a la estación, la niebla del atardecer se había colado entre los andenes, dándole al lugar un aspecto onírico. Vagones oscuros se alineaban con lentitud, como bestias dormidas a punto de despertar. El silbato de una locomotora anunció una partida inminente y el humo comenzó a alzarse como una muralla. Elizabeth descendió antes de que el carruaje se detuviera por completo. Corrió, con los zapatos resbalando en las tablas húmedas del andén, esquivando maletas, porteros y oficiales con capas grises. Y entonces lo vio. Gregor, con su abrigo largo de viaje, subía los escalones del vagón de la delegación austríaca. Tenía la mano sobre el pasamanos y la cabeza ligeramente agachada, como si el peso de la partida ya lo presintiera. Elizabeth no lo pensó. Cruzó el espacio entre ellos con una determinación que no había sentido nunca. Lo alcanzó justo cuando su pie estaba por entrar al compartimiento. «No te vayas», dijo, y su voz, por fin, rompió el aire espeso entre los dos. Gregor se giró. Sus ojos la buscaron con urgencia, como si no creyera que fuera real. Como si durante todo ese tiempo, aún con todo lo vivido, no se hubiera atrevido a imaginar que ella vendría por él. «Necesito que me digas todo», continuó ella, con la voz temblando no de miedo, sino de necesidad. «No puedes irte sin decirme quién eres. De verdad». Él bajó el pie del vagón. El murmullo de la estación desapareció para ambos. No había trenes, ni guardias, ni más tiempo que ese instante. «Fui Leopold», dijo finalmente, y la voz le salió más baja de lo esperado. «Lo fui. Antes de la batalla. Antes de que me dieran por muerto». Elizabeth tragó saliva. No se movió. «Me encontraron, apenas respirando», continuó él. «Un grupo aliado. Me trasladaron, pero mis documentos, mis medallas, todo se perdió. Mi rostro», bajó la mirada unos segundos, «mi rostro cambió. No fue solo la herida, fue el fuego. La recuperación tomó meses. A veces no reconocía ni mi propio nombre». Elizabeth sintió una punzada en el pecho. No por lo que decía, sino por cómo lo decía, como si cada palabra le costara más de lo que estaba dispuesto a confesar. «Cuando desperté en Viena, me ofrecieron una alternativa, un nuevo nombre, una nueva vida, parte de un acuerdo diplomático. Querían usar mi desaparición. Convertirla en algo útil». Hizo una pausa. «Y acepté desaparecer, porque pensé que sería mejor para ti, que era más noble dejarte en paz, dejarte creer que me habías perdido, que podías seguir sin estar atada a un fantasma. Pensé que nunca podrías amar lo que quedaba de mí.
Elizabeth dio un paso hacia él. No había lágrimas aún, solo una presión ardiente en los ojos, un temblor sordo en las manos. ¿Y por qué ahora? Porque te vi, dijo él simplemente. Porque te vi y el mundo que había enterrado volvió a latir. Porque eras tú. Y porque no sabía cómo seguir respirando sin tenerte cerca, aunque fuera desde el otro lado del salón. Elizabeth lo miró largamente. Lo miró no como a un extraño, no como a una ilusión, sino como al hombre que, pese a todo, aún conocía su alma. ¿Y si no puedo volver a amarte?, susurró. Él abrió su abrigo y sacó un sobre. Se lo tendió. Es la segunda carta, la que escribí para explicarte por qué no regresé. Nunca la envié. No tuve el valor. Ella lo tomó. Sus dedos se tocaron. Ese contacto fue suficiente. Las lágrimas brotaron por fin. Gregor alzó la mano y la apoyó suavemente en su mejilla, limpiando el primer rastro de humedad. No dijo nada más. No ofreció promesas. Solo la sostuvo con los brazos cuando su cuerpo cedió, y ella se dejó abrazar. Era un abrazo distinto, no de nostalgia, ni de posesión, ni siquiera de consuelo. Era un reconocimiento, un reencuentro. No eran los mismos. Nunca volverían a serlo, pero aún se elegían. El vagón silbó de nuevo. Gregor tomó su mano. La sostuvo con fuerza, con algo que parecía temblar entre la necesidad y la fe. Aún hay una última cosa que debemos enfrentar, juntos. Los pasos de ambos resonaban con firmeza sobre el mármol pulido del corredor central del palacio, cada uno de ellos avanzando con la determinación de quien ha dejado atrás el miedo. El silencio entre Gregor y Elizabeth no era de duda, sino de certeza. Lo dicho en el andén había liberado una verdad contenida durante años, una verdad que ya no podía ser negada ni relegada a la sombra. No había vuelta atrás. Al llegar al gran vestíbulo, el asistente personal del duque los aguardaba, visiblemente tenso. A sus espaldas, las puertas dobles del salón del consejo estaban abiertas de par en par, como si el destino mismo los invitara a pasar. Dentro, la duquesa Matilde ya los esperaba. Su porte era altivo, el cuello alzado, las manos enguantadas entrelazadas sobre el regazo. A su lado, el duque Friedrich von Württemberg y otros miembros de la corte estaban reunidos, algunos de pie, otros sentados, todos con la atención contenida en el ambiente espeso que anunciaba un escándalo inminente. Elizabeth no se detuvo. Caminó con paso firme hasta el centro del salón y se colocó al lado de Gregor, desafiando con su sola presencia la autoridad de su tía. Sus cabellos recogidos dejaban al descubierto un rostro sereno, pero firme. Vestía un sencillo vestido de muselina color lavanda, sin adornos, sin joyas, salvo por un pequeño relicario colgando de su cuello, el mismo que Leopold le había entregado antes de partir a la guerra. Gregor, con el rostro relajado y la espalda recta, sostenía en sus manos un estuche de cuero gastado. La duquesa lo observó con frialdad, los ojos afilados como cuchillas. «Gregor Schäfer», dijo ella con voz apenas templada. «¿Puede explicarnos por qué interrumpió la partida de la delegación austríaca para regresar al palacio sin autorización?» El duque se inclinó hacia adelante, expectante. Gregor, sin titubeo, dio un paso al frente. «Porque mi nombre verdadero no es Gregor Schäfer», dijo con voz clara. «Nací como Leopold Friedrich von Baden. Fui dado por muerto en 1812, durante una escaramuza cerca de Leipzig. Sobreviví. Pero la guerra me arrancó más que un nombre. Me arrancó la vida que conocía». Hubo un murmullo contenido entre los consejeros. La duquesa Matilde no movió un músculo,
aunque sus ojos parecieron encenderse. «Eso es imposible», dijo ella, apenas controlando la compostura. «Hay registros de su muerte, una ceremonia, una tumba. Su cuerpo fue nunca recuperado», interrumpió Gregor, abriendo el estuche. «Estos son los documentos originales de mi nacimiento, el sello del Ministerio de Guerra, mi correspondencia personal y un informe clasificado del Congreso de Viena que confirma la misión diplomática que me fue asignada tras mi recuperación. También incluyo una copia de la carta enviada por el teniente Hans Dietrich, quien fue testigo de mi rescate». Elizabeth tomó aire al ver las pruebas. Documentos sellados, con cintas oficiales, todos alineados con precisión sobre la mesa del Consejo. «No busco restaurar títulos ni reclamar propiedades», continuó Gregor, mirando directamente al duque. «Solo deseo vivir como hombre libre, como quien ha regresado del infierno no para gobernar, sino para ser dueño de su destino y de su verdad». El duque se reclinó en su asiento. Observó los papeles con una mezcla de asombro y desconfianza. Era un hombre meticuloso, poco inclinado a los gestos impulsivos, pero la evidencia ante él no dejaba margen para el escepticismo. Un consejero de edad avanzada, con anteojos colgando de una cadena, tomó los documentos y comenzó a revisarlos con rapidez silenciosa. La duquesa Matilde apretó los labios. «Todo esto podría haber sido orquestado», dijo con tono acerado. «Una farsa bien construida, con ayuda de quienes desean sembrar caos en nuestra corte. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué esperar tanto para rebelarse?» Gregor no respondió de inmediato. Fue Elizabeth quien dio el paso al frente. «Porque fui yo quien no quiso escuchar», dijo. «Porque fui yo quien prefirió creer que estaba muerto a admitir que el corazón puede seguir latiendo, incluso después de romperse. Porque lo vi con mis propios ojos y no supe reconocerlo hasta que fue casi demasiado tarde». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire. La duquesa la miró como si no la reconociera. «Tú no entiendes lo que está en juego, Elizabeth. Nuestro apellido», interrumpió ella suavemente, «no vale más que la verdad, ni más que el amor». Se volvió hacia el duque, con el rostro en alto. «He amado a este hombre en todas sus formas, como príncipe, como herido, como diplomático. Y lo amo ahora, sabiendo todo lo que cayó para protegerme. Si la corte decide negarle el derecho de existir con su nombre, yo renunciaré al mío. Me iré con él. No necesito un título para tener dignidad». Un silencio aún más denso descendió sobre la sala. El duque se acomodó en su asiento, los ojos fijos en Elizabeth, como si buscara descifrar si hablaba desde la pasión o desde la convicción. La encontró de pie, inmóvil, con las manos entrelazadas frente a ella y el rostro pleno de una serenidad desafiante. No era un capricho juvenil, era una decisión. La tensión se prolongó un momento más. Finalmente, el duque asintió. «No puedo discutir con una verdad que se defiende con tal valentía». «Si los documentos son auténticos», dijo, volviéndose al consejero que ya asentía con la cabeza, «entonces no tengo derecho a negarle su identidad». Miró a Gregor. «Sea usted bienvenido nuevamente, señor von Baden. Aunque no regrese para reclamar una corona, su retorno es un acto de honor. Y su silencio, un sacrificio que ya no le exigiremos». Elizabeth bajó ligeramente los párpados, como si con ese gesto soltara una tensión acumulada por años. Gregor inclinó la cabeza en señal de respeto, sus ojos buscando los de ella por un instante. La duquesa Matilde no dijo nada más. Su figura, antes imponente, parecía más pequeña ahora.
sabía que había perdido, no por falta de argumentos, sino por exceso de verdad. Y en la corte, incluso las mentiras mejor hiladas se deshacen frente a una verdad sostenida con amor. Ninguno de los presentes se atrevió a objetar. No había escándalo posible que pudiera competir con la escena que acababan de presenciar. Una historia de guerra, pérdida, redención y una mujer que había desafiado su linaje por el derecho a amar libremente. Gregor y Elizabeth salieron del salón tomados de la mano. Caminaron por el pasillo largo del palacio, y la luz de la mañana filtrándose por los vitrales pintaba sus siluetas con destellos dorados y azules. No hablaron. No había necesidad. Cada paso era una promesa. Cada mirada, un pacto renovado. El pasado había sido enfrentado. Las máscaras, retiradas, ya no quedaban sombras entre ellos. Y afuera, el día apenas comenzaba. La casa de campo junto al lago respiraba un silencio diferente al del palacio. No era la quietud expectante de los salones cubiertos de terciopelo, ni el murmullo disciplinado de la servidumbre entre columnas doradas. Aquí, el silencio era vivo. Estaba en el crujido de la madera al paso suave de los pies descalzos, en el canto de las aves entre los álamos, en el murmullo del agua contra la orilla. Era un lenguaje propio, tranquilo y profundo, como el de quienes han conocido la pérdida y han regresado para saborear cada instante. Elizabeth caminaba descalza por el jardín trasero, las enaguas recogidas apenas por una cinta azul cielo atada con descuido a la cintura. Llevaba el cabello suelto, ligeramente ondulado por la humedad veraniega, y la piel de sus mejillas brillaba con el tono cálido que el sol le dejaba cada tarde. En su cuello colgaba, siempre, el pequeño relicario dorado que durante años guardó oculto en un cajón. Ahora reposaba contra su pecho sin temor ni vergüenza. No necesitaba esconderlo. Aquel día de verano era especialmente claro. El cielo parecía haber sido pulido con esmero, sin una sola nube, y el viento que llegaba desde el lago olía a agua dulce, madera y flores silvestres. Elizabeth había pasado la mañana escribiendo en la galería, sentada junto a una mesita de roble blanco. Las cartas no eran ya confesiones dolorosas ni despedidas imposibles. Eran mensajes de gratitud, escritos con una caligrafía firme, serena, como quien ha aprendido a hablar desde el corazón sin temblar. A veces escribía a su madre, otras a viejos amigos de la corte. Una carta la había dirigido, sin remitente, a la tumba vacía que aún llevaba el nombre de Leopold. Había sentido que debía despedirse también de ese nombre, de esa sombra, no como una negación, sino como una forma de liberar lo que ya no pesaba. En su lugar, había aprendido a mirar a Gregor como lo que era, un hombre completo, imperfecto, verdadero, que había elegido no desaparecer del todo. Gregor trabajaba en la pequeña oficina que habían adaptado junto al granero. Allí recibía mensajes del Consejo de Viena, respondía con sobriedad, y en ocasiones participaba como asesor en misiones diplomáticas menores. No regresó jamás a la vida política activa y nunca volvió a usar un título. Había renunciado a los salones llenos de máscaras. En cambio, se levantaba temprano, cortaba leña, leía junto a la chimenea y observaba a Elizabeth con los ojos de quien no da por sentado un solo día. Aquella tarde, cuando el calor comenzaba a ceder y el viento del este levantaba leves ondas sobre el lago, caminaron juntos hacia la orilla. Lo hacían a menudo, pero ese día algo era distinto, no por lo que hablaron, sino por lo que no dijeron. Elizabeth caminaba a su lado, los dedos apenas rozando los de él, como si en ese roce silencioso hubiera más intimidad que en cualquier palabra. El pasto húmedo,
Les acariciaba los tobillos, y las ramas de los sauces se inclinaban apenas hacia el agua, como escuchando su paso. En la distancia, una pareja de cisnes deslizaba sus cuerpos blancos sobre la superficie del lago, reflejando la serenidad del momento. ¿Recuerdas la primera vez que me viste aquí?, preguntó ella en voz baja, mirando al agua. Recuerdo no haber podido respirar, respondió él, con una sonrisa discreta, como si los pulmones no supieran si estaban en el pasado o en el presente. Elizabeth asintió, sin necesidad de añadir nada. El pasado no les pertenecía ya, pero tampoco lo habían negado. Lo habían enfrentado, como se enfrenta a una sombra para descubrir que ya no asusta. Se sentaron en la orilla, sobre una manta extendida, con una pequeña caja entre ellos. Dentro, una botella de cristal perfectamente limpia, sin etiquetas ni ornamentos. Gregor la había preparado en silencio esa mañana, sin decirle a Elizabeth lo que planeaba. Pero ella, al verla, lo entendió todo. Tomó una hoja de papel. Con pluma de tinta azul, escribió con una caligrafía pausada: Elisabeth Margarete von Hohenfeld, nacida en Stuttgart, 17 de marzo de 1794. Le entregó la pluma a él. Gregor dudó un segundo. Luego escribió: Leopold Friedrich von Baden, antes Gregor Schaeffer, nacido en Karlsruhe, 3 de mayo de 1790. Y debajo, en el centro de la hoja, con letra conjunta, escribieron la misma frase. La guerra terminó, pero el amor nunca dejó de luchar. Elizabeth dobló el papel con cuidado. Lo deslizó dentro de la botella. Gregor la selló con un corcho y cera caliente. Sin decir nada, se pusieron de pie y caminaron hasta el borde del agua. Las pequeñas piedras se movían bajo sus pies, pero no perdieron el equilibrio. Gregor lanzó la botella suavemente. Esta cayó en el agua con un leve plop y comenzó a alejarse, llevada por la corriente que se dirigía hacia el norte del lago. Brillaba bajo el sol, como un fragmento de esperanza lanzado al mundo. No necesitaban que alguien la encontrara. No esperaban respuestas. Era una forma de soltar. Gregor rodeó la cintura de Elizabeth con un brazo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El sol descendía lentamente, tiñendo la superficie del lago de ámbar, y el sonido de las aves regresaba con la brisa. Y mientras la botella se alejaba, tomados de las manos, sonrieron. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.